Hay una generación entera que no vio a Italia jugar un mundial. Resultará difícil explicarle a los más jóvenes que alguna vez la Azzurra fue una de las selecciones más temidas y respetadas de la historia. A día de hoy, Italia ha olvidado cómo se siente jugar un mundial. Lo que antes era una cita sagrada cada 4 años, hoy es un desierto que parece no tener fin. 3 ausencias consecutivas es algo insólito para cualquier campeón del mundo. Y para Italia, una nación que respira fútbol, ya no es solo una crisis deportiva, es un luto nacional que ha durado más de una década. Sin embargo, la relación de Italia con la gloria siempre ha sido complicada. Sus 2 primeras estrellas mundiales nacieron bajo la sombra del régimen fascista de Benito Mussolini. Mundiales marcados por la propaganda y la coacción política dejaron una mancha imborrable en esos 2 trofeos. De hecho, en este canal tenemos un video detallado hablando de los peores mundiales de la historia. Pueden ir a verlo al término de este documental. Pero tras ello, Italia sí logró convertirse en una selección respetable y merecidamente ganadora. Por eso hoy vamos a recordar cuando Italia daba miedo. Domingo 23 de marzo de 1980. En los estadios de Italia, el pitazo final no marca el fin del partido, sino el comienzo de una pesadilla. Las patrullas de la policía entran al campo y los futbolistas, ídolos nacionales, son sacados del vestuario esposados. El mundo conocería el caso Totonero. Italia es siempre representada por su gastronomía, el fútbol y la mafia. Por eso no debería sorprender que la historia comience así. El caso Totonero recibe su nombre del Toto Calcio, una lotería deportiva organizada por el gobierno italiano desde la década del 40. También llamado quiniela en otros países, es un juego bastante simple, un ticket con varios partidos y quien logre acertar todos se llevaba el premio mayor. Para ganar el Toto Calcio había que acertar 13 resultados diferentes, lo cual hacía que la trampa fuera prácticamente imposible. Nadie podría coordinar 13 partidos diferentes en un mismo fin de semana, mucho menos en una época sin internet. Sin embargo, la mafia italiana brindaba una alternativa en el mercado negro. De ahí nace el nombre, Totonero. Jugando el Totonero de la mafia podías poner tu dinero en un partido en específico. Y eso le dio una gran idea a Massimo Cruciani, un comerciante mayorista de frutas y verduras, quien era proveedor de Álvaro Trinca, dueño de uno de los restaurantes más populares de Roma, La Lámpara. A su local llegaban frecuentemente los futbolistas de la Roma y la Lazio, y Cruciani le propuso aprovechar su vínculo con los jugadores para ganar mucho dinero juntos. El esquema era simple. Cruciani y Trinca pagaban a los futbolistas para que influyan en el resultado de ciertos encuentros y luego apostaban fuertes sumas sabiendo cómo terminaría el partido. Todo parecía perfecto para ganar mucho dinero, pero el problema empezó cuando varios partidos no terminaron como se había pactado, haciendo que Trinca y Cruciani pierdan mucho dinero en pocos meses. Y sintiéndose estafados, no se les ocurrió mejor idea que ellos mismos ir a denunciar ante la fiscalía, dando una lista detallada de los futbolistas que habían participado de los arreglos. Tras la denuncia, los partidos del fin de semana no terminaron en la conferencia de prensa, sino en el calabozo. Los principales clubes afectados, el AC Milan y la Lazio. Ambas instituciones serían descendidas a la segunda división. El presidente del Milan, Felice Colombo, sería arrestado junto al arquero Enrico Albertosi, ídolo del cuadro rosonero, y también junto a Giorgio Morini. Del lado de la Lazio, también cayó el arquero Massimo Cacciatori, el capitán Giuseppe Wilson y la joven promesa Bruno Giordano. Todos ellos fueron procesados penalmente y finalmente absueltos ante la falta de prueba. Lo que no pudieron librar fue la sanción deportiva. Fueron suspendidos por varios años sin poder jugar al fútbol. Pero nos estamos olvidando del nombre más importante. Paolo Rossi no sería arrestado ese fin de semana, pero sí obligado a prestar declaración, pues fue directamente señalado de ser uno de los coordinadores para el amaño de partidos entre su equipo, el Perugia y el Avellino. Rossi siempre juró inocencia, diciendo que solo saludó a las personas equivocadas. De todas maneras, fue castigado a 3 años sin poder jugar al fútbol, pero se la redujeron para que pueda llegar a tiempo al Mundial de España 82. El técnico de la selección, Enzo Bersot, tenía fe ciega en Paolo Rossi y le pidió expresamente a la Federación Italiana que le recorten el castigo, pues no pensaba ir al Mundial con otro delantero.
lo cual despertó la crítica de toda la sociedad italiana, que estaba profundamente decepcionada y dolida con los futbolistas. El desprecio que experimentaron los jugadores, también integrantes de la selección italiana, fue masivo. La gente se había desilusionado de sus héroes y ahora los veía como simples comerciantes de ilusiones. Ante las duras críticas de la prensa y los insultos incesantes de la hinchada, el equipo de Enzo Bearzot optó por el silencio estampa. Italia se recluiría en sus cuarteles de invierno, sin dar declaraciones a ningún tipo de periodista. Y solo Dino Zoff, el capitán de la selección italiana, podía hacer algún tipo de declaración. Con la imagen del fútbol italiano tan golpeada, la Azzurra llegaba al Mundial de España. Compartía grupo con Polonia, Perú y Camerún. Italia quedó segunda, tan solo por un gol sobre Camerún. Los africanos también habían sumado 3 empates, pero en un grupo tan cerrado, Italia terminó clasificando por haber hecho 2 goles y Camerún apenas 1. Paolo Rossi fue uno de los más criticados. La gente ya lo odiaba por haber estado involucrado en el caso Totonero, pero a eso había que sumarle que su falta de ritmo no le había permitido tener una buena performance en los primeros 3 partidos. Italia había avanzado de milagro a la siguiente ronda, y en el formato de ese mundial, la siguiente ronda era un triangular en el que Italia tenía que superar a Brasil y Argentina. Contra la albiceleste de Diego Armando Maradona, Italia se impondría por 2-1. Tardelli y Cabrini abrirían la cuenta y Passarella descontaría al minuto 83. El resultado dejaba a Italia a tan solo un paso de las semifinales. Debía derrotar a Brasil en el siguiente partido. Pero aquella selección brasileña es probablemente una de las mejores selecciones de todos los tiempos. La canariña ya no contaba con Pelé, pero sí con cracks de época como Zico, Falcao y Sócrates. Con esos grandes nombres, Brasil había bailado a la Argentina de Maradona por 3-1 y definiría con Italia el pase a semifinales. Para muchos, esa selección brasileña es la mejor que no ha ganado un mundial, a la altura de la Holanda de Johan Cruyff, por ejemplo. Nadie se explica hasta el día de hoy qué pasó en ese partido. Fue uno de los mejores duelos en la historia de los mundiales. Paolo Rossi anotaría de cabeza su primer gol en el mundial a los 5 minutos de juego. Italia sorprendía a Brasil, pero la canariña respondió con la elegancia del maestro Sócrates, que en 12 minutos puso el empate. Era una generación brasileña que seguro merecía la gloria, pero no hay que merecerla, hay que conquistarla. Un error en salida de Brasil le dejó la pelota servida a Paolo Rossi, que con la misma suerte de quien gana la lotería 2 veces, anotaría el 2-1 con el que el partido se fue al descanso. En el segundo tiempo, a los 67 minutos, Falcao encontró una pelota solo al borde del área y fusiló de un zurdazo a Dino Zoff. El partido volvía a estar empatado, quizás Brasil merecía por talento aquella corona mundial, pero la historia había sido escrita para Paolo Rossi. Solo así se explica cómo la pelota lo buscó dentro del área y con la defensa de Brasil habilitándolo, definió en el área chica para poner el 3-2 final. Más que una noche consagratoria, Paolo Rossi tuvo una cita con la inmortalidad. Entró al Olimpo del fútbol italiano de donde nunca bajará. Eliminó a una de las mejores selecciones brasileñas de todos los tiempos e Italia jugaría la semifinal contra Polonia. Un encuentro mucho más accesible, donde nuevamente Paolo Rossi marcó un doblete para llevar Italia a la gran final del mundo frente a Alemania Federal. El mundo no podía creer lo que estaba viendo. El fútbol italiano seguía todavía manchado por la deshonra del Milan, de la Lazio y el amaño de partidos. Sin embargo, en medio de toda esa vergüenza, en medio de las críticas y los insultos, la selección de Enzo Bearzot logró vender el discurso de que eran ellos contra el mundo entero, quizás contra su propia gente, que no esperaba verlos ganar y que se sentía profundamente decepcionada por los acontecimientos que habían ocurrido 2 años antes. La final entre Italia y Alemania fue sanación. Paolo Rossi anotaría el primer gol a los 57 minutos, su 6º tanto que ya lo convertía en la bota de oro de ese mundial. Los italianos no podían decepcionar. Hasta el presidente Sandro Pertini, de avanzada edad, había tomado un vuelo de último minuto para estar presente en el Santiago Bernabéu. Acompañado del rey de España, Pertini quedó inmortalizado en el grito de gol de Tardelli, quien anotaría el segundo tanto a los 69, mientras que Pertini le gritaba al rey de España: "Ahora no nos alcanzan más".
Altobelli cerraría la noche mágica para el fútbol italiano, que incluso con un penal fallado de Cabrini se imponía 3-0 arriba de Alemania. Breitner logró descontar, pero la selección italiana ya era campeona del mundo, su primer campeonato sin la intervención de Mussolini. Con aquel trofeo además, Italia empataba a Brasil como la selección con más mundiales ganados. Sandro Pertini regresó jugando ajedrez con los futbolistas. En Italia, la celebración fue máxima, y la gesta de Paolo Rossi no solo lo hizo inmortal, reconcilió al fútbol italiano con su propia gente. El perdón no fue solo popular. La Federación Italiana decidió levantar todos los castigos que se habían impuesto a raíz del caso Totonero. En Italia no existe la gloria sin la vergüenza previa. Parece un ritual romano someterse al escrutinio y vergüenza global antes de alcanzar el esplendor. España 82 estuvo marcada por el caso Totonero y es mucha coincidencia que Alemania 2006 también estuviera marcada por el Calciopoli. Cuando estalló el caso Totonero, 2 años antes del Mundial de España, los fanáticos se sintieron profundamente decepcionados de sus ídolos. Cuando estalló el Calciopoli, a vísperas del Mundial de Alemania 2006, nadie se mostró especialmente sorprendido. Era una verdad que todos murmuraban, pero no habían las pruebas para poder demostrarlo. El protagonista de esta historia, Luciano Moggi, director general de la Juventus y por aquellos años el hombre más poderoso del fútbol italiano. Moggi había empezado a trabajar en el fútbol a finales de los años 70 y su primer trabajo importante fue ser director deportivo de la Lazio. Y sí, ocupó el cargo cuando el equipo romano descendió por amaño de partidos en el caso Totonero. Moggi no fue imputado por la justicia. Algunos dirán que la libró, otros que aprendió lo que ya existía en el fútbol italiano y lo perfeccionó, porque en el siglo XXI Moggi no amañaba partidos, controlaba campeonatos, no le interesaban tanto las apuestas como el poder de manejar los arbitrajes en todo Italia. Moggi no buscaba comprar un resultado con dinero, había diseñado una estructura para que la Juventus no pudiera perder. Antes del Mundial, Juventus había ganado 2 scudettos consecutivos. Los fanáticos refunfuñaban que las decisiones arbitrales siempre favorecían a los bianconeri. Y esto no era una casualidad, era una estructura creada por Moggi. La caída de su imperio ocurrió cuando la justicia italiana empezó a interceptarle los teléfonos, cosa que no fue tan fácil. Moggi había distribuido tarjetas SIM extranjeras, de Suiza, a los árbitros y a los designadores para que sus charlas no fueran tan fácilmente rastreadas por la justicia italiana. La influencia de Moggi en la designación de árbitros y su influencia sobre los mismos no tiene precedentes públicos. Se descubrió que llegó al punto de encerrar a un árbitro bajo llave en los vestuarios tras un partido en el que no estuvo de acuerdo con sus decisiones. Como era de esperarse, Moggi no solo controlaba árbitros, también a la opinión pública. Tenía periodistas y programas de TV completos en la nómina. En las repeticiones de las jugadas polémicas siempre decían que el árbitro tenía razón si favorecía a la Juve o que se había equivocado si los perjudicaba. Cuando las conversaciones de Moggi se hicieron públicas, la Juventus pasó a ser el equipo más despreciado no solo de Italia, sino del mundo. La justicia evaluaba cárcel para Moggi y empezó a investigar a jugadores emblemáticos de la selección italiana. Gianluigi Buffon y Fabio Cannavaro eran figuras de la vecchia signora y estaban acusados de haber apostado en partidos en los que Moggi les había garantizado la derrota rival. Lo más increíble es que el juicio del Calciopoli se llevó en paralelo con el Mundial de Alemania. Todos sabían que la Juventus era culpable, y aunque habían otros equipos involucrados, los bicampeones de Italia tenían más para perder. A la concentración italiana en Coverciano entró la policía para interrogar a Fabio Cannavaro y a Gianluigi Buffon. La prensa además pedía la renuncia de Marcello Lippi, pues el hijo del técnico trabajaba en la agencia de representación vinculada a Moggi. Lippi se negó a irse y le dijo a todos sus jugadores: ahora somos nosotros contra el resto del mundo. ¿Les suena esa frase? El escándalo había salpicado a todos, jugadores, entrenadores, incluso el árbitro más respetado de Italia, Massimo De Santis, fue separado por la FIFA para arbitrar la Copa del Mundo, pues estaba seriamente involucrado en el escándalo. En 2006, el fútbol italiano estaba en el corredor de la muerte, pero antes de recibir la inyección letal, decidieron levantarse y ganar la Copa del Mundo.
solo para demostrar que, aunque sus dirigentes fueran corruptos, su talento era sagrado. Italia debutó en Hannover contra Ghana. Con goles de Pirlo y Aquinta sumaron sus primeros 3 puntos. Empatarían en la segunda fecha frente a Estados Unidos y aseguraron el primer lugar del grupo, venciendo a República Checa con goles de Materazzi y Filippo Inzaghi. Una cosa era cierta, más allá de la mafia de Moggi y el escándalo del Calciopoli, Italia tenía una generación dorada estupenda. Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Alessandro Del Piero y hasta Francesco Totti, que jugó poco, se hizo presente en el marcador para llevar a Italia a los cuartos de final. La Azzurra sufrió demasiado con Australia, por poco y quedó eliminada. En los instantes finales, Fabio Grosso se inventó un penal. El número 3 enganchó dentro del área y tropezó intencionalmente con el jugador australiano que se había barrido. El árbitro no lo dudó, cobró penal. El mismo que Francesco Totti, con el peso de la 10 en la espalda, cambiaría por gol. Italia ya estaba en cuartos de final, y siendo honestos, le tocó el rival más accesible de todos. Ucrania, liderada por Shevchenko, estaba jugando el primer y único mundial de su historia. Liderada por su máximo ídolo, Ucrania logró meterse entre las 8 mejores selecciones, pero Italia la despachó fácil ganando 3-0, uno de Zambrotta y doblete de Luca Toni. Ya en semifinales no existe rival fácil. Italia enfrentaba al anfitrión. Los alemanes querían volver a ser campeones en su tierra, pero esta vez con Alemania unificada. E Italia, que todavía sentía el dolor de haberlos visto campeonar en el 90, nos regaló uno de los partidos más épicos del Mundial. Cuando todo parecía definirse en penales, Fabio Grosso apareció milagrosamente con un zurdazo al minuto 119. Grosso había asumido la difícil responsabilidad de reemplazar a Paolo Maldini, quien tras el Mundial de Corea-Japón 2002 decidió renunciar a la selección italiana, y por mucho que Lippi intentó convencerlo de regresar, Maldini no quiso volver, y menos con el escándalo del Calciopoli. La historia estaba escrita para que el lateral izquierdo de Italia lo lleve a su 4ª Copa del Mundo. Pero no sería Paolo Maldini, sería Fabio Grosso, quien abrió el marcador al minuto 119 y envalentonó a Alessandro Del Piero para marcar el 2-0 al minuto 121. Del Piero se volvía loco, pues al igual que sus compañeros, Cannavaro y Buffon, no sabía si al término del Mundial jugaría segunda división, pues la Juventus estaba muerta en vida. Italia clasificó a la gran final donde esperaba la Francia de Zinedine Zidane. Por otro lado, mientras el Mundial se definía, en los juzgados italianos se presentaban las pruebas irrefutables que condenarían a la vecchia señora. Este partido sin duda marcó el fin de una era. Alemania 2006 fue la despedida de varios cracks. Algunos la habían anunciado, como Zinedine Zidane. Otros no tenían idea que ese sería su último Mundial, como Ronaldinho, por ejemplo. Entre tantos nombres consagrados, sorprende que el protagonista del partido haya sido Marco Materazzi. Ni siquiera Fabio Cannavaro, que había hecho un trabajo impecable, no se ganó ni una sola amarilla en todo el torneo y había entregado la valla invicta de Italia casi de forma perfecta, hasta que llegó Zinedine Zidane. Marco Materazzi cometió un torpe penal que le permitió a Francia adelantarse en el marcador con una definición soberbia ante un colosal Gianluigi Buffon que se vio humillado por la definición del número 10 que estaba por decirle adiós al deporte que tanto amó. Marco Materazzi también diría presente para poner de cabeza el empate de Italia. Y no suficiente con todo ese protagonismo, Marco Materazzi provocó y generó la expulsión de Zinedine Zidane. El francés ya se había despedido del Real Madrid y la pelota lloraba porque ese sería su último encuentro profesional. Se había esforzado por llevar a Francia a la gran final y venía siendo el mejor futbolista del torneo. Lo que específicamente dijo Materazzi no lo sabemos, pero habló de su hermana reiteradas veces, hasta que la paciencia de un experimentado crack colapsó. Zinedine Zidane lo golpeó con un cabezazo en el pecho. La imagen dio la vuelta al mundo, y aunque el árbitro no lo vio inicialmente, el juez de línea le avisó, y con el dolor de un fanático del fútbol, tuvo que mostrarle a Zinedine Zidane una de las poquísimas tarjetas rojas que vio en su carrera. Así se iba Zinedine a los vestuarios. Acusó de cobarde a Materazzi, de haberse metido con su familia mientras su madre atravesaba un grave problema de salud.
Materazzi se defendió diciendo que sí le dijo algo, pero solo acerca de su hermana, pues él había perdido su madre a los 15 años y jamás se metería con la madre de otro. Podía ser un sucio tramposo, pero tenía ciertos límites. Quizás ahí empezó la maldición italiana, y la familia argelina de Zidane jamás le perdonó semejante ofensa a la escuadra azzurra, que jugaría la tanda de penales, donde Francia definitivamente extrañó a su número 10 y donde Italia, de forma infalible, anotó todos sus penales, siendo el último Fabio Grosso, el número 3 que le daría la cuarta Copa del Mundo a la azzurra, para después caer en la desgracia de la cual no ha podido salir hasta ahora. Nadie avisoró lo bajo que caería el fútbol italiano tras esa cuarta corona. No solo habían ganado el Mundial, lo habían hecho en penales, la misma instancia donde perdieron con Argentina en el 90, la final del mundo contra Brasil en el 94 e incluso en el 98 también ante Francia. El fútbol italiano tenía una maldición desde los 12 pasos, pero aquella noche aparentemente la cambiaron por otra. Buffon, Cannavaro, Pirlo, Gattuso, Del Piero, todos celebraron con algarabía, todos se sacaron la foto con la Copa del Mundo y regresaron por todo lo alto a Italia, siendo conscientes de que aquellas vacaciones inolvidables terminarían en el momento de la sentencia. La Juventus, apenas días después, fue despojado de sus últimos 2 scudettos. El primero quedó vacante, el segundo se lo entregaron al Inter de Milán. No suficiente con eso, la vecchia signora fue descendida por primera vez a la segunda división italiana. Jugadores como Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero y David Trezeguet aceptaron quedarse para defender al equipo de sus amores en segunda división y levantarlo de aquella vergüenza, mientras que otros, sin ningún tipo de arraigo como Zlatan Ibrahimovic, decidieron partir. Sin duda el caso más polémico fue el de Fabio Cannavaro. El capitano había tenido la mejor presentación de su carrera, posteriormente ganaría el Balón de Oro, y por supuesto tras el Mundial no le faltaron ofertas. No lo dudó y firmó por el Real Madrid. Al fin y al cabo, él era napolitano y solo jugaba en la Juventus por dinero. Los bianconeri no fueron los únicos castigados. El AC Milan, también involucrado, vaya sorpresa, sufrió un descuento de 8 puntos que por poco lo saca de la Champions, la misma que ganarán en la temporada siguiente. Además, Lazio y Fiorentina fueron también condenados a descender, pero tras algunas apelaciones se quedaron en la Serie A con una gran quita de puntos. Y aunque a muchos italianos les molesta que se asocie su nacionalidad con la mafia, la realidad es que también la ponen muy fácil. Muy seguramente el momento que hoy vive el fútbol italiano es consecuencia de décadas y décadas de corrupción, abandono al sistema formativo de jugadores, pues hoy en día en la Serie A apenas el 30% de jugadores son italianos, en la liga de su propio país. Sin embargo, lo que más debe dolerle a los italianos es que la Azzurra haya perdido la capacidad de reponerse a los momentos más difíciles. Tal como les he narrado en este video, las Copas del Mundo de Italia siempre tuvieron como precedente un escandaloso hecho de corrupción y mafia. A pesar de ello, el orgullo italiano brotaba para lavarle la cara a su fútbol, cosa que hace 3 eliminatorias las nuevas generaciones no han sido capaces de hacer. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, activar la campanita para no perderte las próximas historias previo a la Copa del Mundo 2026. Yo soy Fanodric y ya sin mucho más que decir, te recomiendo que veas también las historias que tenemos de las Copas del Mundo, entre ellas los 2 primeros mundiales de Italia con la ayuda de Benito Mussolini. Me despido y conmigo será hasta un próximo video.